Fraternidad Rosacruz de Maxim del Diccionario Rosacruz. Letra D, decálogo, griego, de deca, 10, y logos, palabra. Nombre de los 10 mandamientos promulgados por Jehová en el monte Sinaí por intermedio de Moisés, como ley del pueblo hebreo, y que luego se hizo extensivo al cristianismo. Demonios. Los hombres han hecho con los demonios lo mismo que con los ángeles y así como han creído en seres eternamente perfectos, han tomado a los espíritus inferiores por seres perpetuamente malos. La palabra demonio debe, pues, entenderse con relación a los espíritus impuros que a menudo no son mejores que los seres que con aquel nombre se designan, pero con la diferencia de que semejante estado no es más que transitorio. Son espíritus imperfectos que murmuran de las pruebas que sufren y que, por la misma razón, las sufren por más tiempo, pero que llegarán, a su vez, a la perfección cuando tengan voluntad de hacerlo. Pudiera, pues, admitirse la palabra demonio con esta restricción, pero como actualmente se la toma en sentido exclusivo podría inducir en el error de hacer creer en la existencia de seres especiales creados para el mal. Desdoblamiento. La facultad espiritual de poder proyectar un vehículo sutil para trasladarse a otro lugar, existiendo la posibilidad de que pueda hacerse visible. Destino. Lo que sucede, o encadenamiento de hechos, conforme a lo dispuesto por Dios, en el transcurso del tiempo, mediante las causas naturales ordenadas y dirigidas por Él. Ley de causas y efectos que forma el destino de cada ser, sin limitación de su libre albedrío, por el cual puede modificar, alterar o desviar el curso de los acontecimientos que deberían desarrollarse, dentro de un cierto margen, debido al efecto de las causas anteriores puestas en movimiento. Devoción. La facultad de la emoción que nos permite aspirar a elevados ideales. El cultivo de la devoción es esencial pues subyuga los instintos inferiores y desarrolla el alma emocional. Diablo. Espíritu del mal mencionado en los panteones de todas las mitologías y religiones y cuyas características, aunque fundamentalmente las mismas, varían de acuerdo a las naciones y a las épocas. Diamante. En la ciencia oculta se reconoce al diamante como símbolo del adepto, y entre los rosacruces el rubí es comparado con el diamante. Tal vez podría definirse mejor aludiendo al alma de diamante del místico, y al alma de rubí del ocultista, involucradas en el cuerpo de diamante del adepto de ambos rayos. Dieta. Debe estudiarse lo necesario para satisfacer las necesidades del cuerpo con alimentos puros. La carne que se obtiene a costa de la vida y sufrimientos de otros seres, la que está impregnada por sus deseos y pasiones, además de encontrarse en estado de disgregamiento, no es un elemento puro. Ningún verdadero estudiante a los poderes superiores debiera elegir semejante alimento para su cuerpo. La moderación es un equívoco respecto al empleo del alcohol y del tabaco. Todo empleo de alcohol es desastroso para la conquista de lo espiritual. Dios, Theos, en griego, Deo, en latín. El Ser Supremo. Incomprensible para el intelecto humano, que es infinito y está en todas partes. Principio divino universal del cual todo procede y en el cual se absorberá todo al fin del gran cielo del ser.
El arquitecto de nuestro sistema solar o Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, voluntad, sabiduría y actividad, situado en la elevada división del séptimo plano cósmico, y que incluye en su reino los sistemas de evolución que se realizan en los planetas conocidos. En el mundo más elevado de este plano cósmico, en el que habitamos, se le encuentra como Dios, pero debajo de él ya no es Dios. Se expresa a sí mismo en diferentes mundos, así como los diversos reinos, humano, angélico, arcangélico, etc., y por lo tanto no lo vemos en la humanidad hasta que alcancemos ese gran mundo que en ocultismo se llama mundo de Dios, donde el Dios triuno es. El iniciado más elevado del periodo de Saturno había alcanzado el punto en el que se hizo uno con el más elevado aspecto del Dios triuno, así que se le llama el Padre de todos los que se desarrollan en nuestra evolución. El que le sigue en gloria, el iniciado más elevado del periodo solar, se había desarrollado hasta unirse con el segundo aspecto del Dios triuno, y por lo tanto es el Hijo. Este es el Cristo cósmico, y un rayo de él entró en el cuerpo de Jesús. El tercer gran ser, el único engendrado, que se menciona en la sentencia del credo cristiano, es aún mayor que Jesús y Cristo, pero no tenemos que tratar de él por el momento. Sin embargo, es conveniente saber que el Espíritu Santo, el poder de Dios obrando en todas las naciones, es Jehová, el iniciado más elevado del periodo lunar. Véase, absoluto y ser supremo. Dios tutelar. Una entidad cero poder espiritual que actúa como guardiano protector de un individuo, familia, tribu, ciudad o nación. Discernimiento. La facultad del entendimiento que nos permite distinguir entre lo esencial y lo sin importancia, separando lo real de lo ilusorio, lo duradero de lo efímero, lo verdadero de lo falso. El discernimiento general y el alma intelectual dan al hombre el primer impulso hacia la vida superior. Disciplina esotérica. Podemos definir a la disciplina o entrenamiento esotérico, expresando que es el conjunto de reglas al que debe ajustar su desenvolvimiento espiritual el aspirante al conocimiento oculto. En forma accesible y práctica, hemos considerado de interés detallar bajo el título correspondiente, lo que se requiere de los probacionistas o discípulos a prueba en el sendero de preparación Rosacruz como labor específica antes de capacitarse para recibir enseñanzas directas, y que involucran la consideración de los siguientes ejercicios principales: observación, discernimiento, devoción, retrospección, concentración, y en una etapa superior, meditación, contemplación y adoración. Véase entonces bajo cada entrada la explicación correspondiente. Debemos aclarar que no pueden darse al dominio público instrucciones definidas sobre un asunto tan delicado como es el desarrollo espiritual, en forma completamente develada. Todo lo que se expone son indicaciones sobre los primeros pasos que conducen a la adquisición de la clarividencia voluntaria y a un mejoramiento moral, factor indispensable. Y a tal efecto mencionamos la categórica sentencia de Max Endel que dice: no se pueden dar promiscuamente direcciones específicas para libertar a los vehículos superiores. Esta preparación se efectúa no por medio de un juego de palabras, sino más bien por un acto de voluntad, si bien la manera en que debe dirigirse la voluntad es individual y solo puede ser indicada por un instructor competente.
como cualquier otra información esotérica, jamás se vende esta, y no es más que el resultado de haberse calificado el discípulo a sí mismo para recibirla. Letra ego. El ego puede compararse a una piedra preciosa, a un diamante en bruto. Cuando éste se saca de la tierra está muy lejos de ser hermoso, una costra grosera oculta el esplendor que encierra, y antes de que el diamante pueda convertirse en una gema, debe pulírselo sobre una durísima piedra de esmeril. Cada aplicación a la piedra de esmeril saca una parte de la costra y modela una faceta a través de la cual entra la luz, retractándose en diferente ángulo por la luz que reflejan las otras facetas. Así sucede con el ego. Como diamante en bruto entra en la escuela de la experiencia, su peregrinación a través de la materia, y cada vida es como una aplicación de la gema a la piedra de esmeril. Cada vida en la escuela de la experiencia arranca una parte de la costra del ego y admite la luz de la inteligencia a un ángulo nuevo, dando una experiencia diferente, y así como los ángulos de la luz varían en las muchas facetas del diamante, así también, el temperamento o carácter del ego difiere de cada vida. Desde la infancia hasta los 14 años, la médula de los huesos no forma todos los corpúsculos sanguíneos. La mayoría de ellos los suministra la glándula timus, que es mayor en el feto, y gradualmente va disminuyendo conforme se va desarrollando la facultad individual de producir sangre, al crecer el niño. La glándula timus contiene, por así decirlo, cierta existencia de corpúsculos proporcionados por los padres, y por consiguiente, el niño que toma la sangre de esa fuente no comprende su individualidad hasta que el niño mismo no haga su sangre, no pensará de sí mismo como que es un yo, pero cuando la glándula timus desaparece a los 14 años, entonces el sentimiento del yo se expresa completamente, pues entonces la sangre es producida y dominada enteramente por el ego. Contrariamente a la idea generalmente aceptada, el ego es bisexual. Si el ego fuera asexual, el cuerpo sería necesariamente asexual también, porque el cuerpo no es más que el símbolo externo del espíritu interno. El ego dispone de un cuerpo denso, un cuerpo vital, un cuerpo de deseos y una mente. Estos son sus instrumentos, y de su calidad y estado depende la obra que pueda realizar para adquirir experiencia. El hifos. Una clase de elementales aéreos de la naturaleza. El Padre. Primer aspecto de Ser Supremo, Dios o Trinidad cristiana, es el más elevado e iniciado de la humanidad de periodo de Saturno, caracterizado por voluntad o poder. El Hijo. Segunda persona de la Trinidad cristiana, el más elevado e iniciado del periodo solar. Véase, Cristo. El Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad cristiana, es el aspecto poder creador de Dios y un rayo de este atributo es el que emplea el hombre para la perpetuación de la raza. Cuando se abusa de este poder creador para gratificar los sentidos, eso es pecar contra el Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo es el Dios de raza y todos los idiomas son expresión de él. Esta es la razón del por qué los apóstoles, cuando estaban sumergidos y unidos en el Espíritu Santo, hablaban diferentes lenguas y podían convencer a sus oyentes. Entre los primitivos cristianos y entre los gnósticos era la divina sabiduría, Sophia, de aspecto femenino. Véase, Jehová. Elementales.
En adición a las divinas jerarquías y las 4 oleadas de vida de espíritus que se hallan evolucionando ahora en el mundo físico por medio de los reinos mineral, vegetal, animal y humano, hay además otras oleadas de vida que se manifiestan en los mundos invisibles. Entre ellas hay ciertas clases de espíritus subhumanos que son llamados elementales. Ocurre algunas veces que uno de tales elementales toma posesión de un cuerpo de pecado o algún otro de una tribu salvaje y de este modo añade una inteligencia extra a tal ser. Al renacimiento de aquel espíritu que generó este cuerpo de pecado, la atracción natural les une, pero debido al elemental que anima el cuerpo de pecado, el espíritu se hace diferente de los otros miembros de la tribu y entonces les vemos actuando entre los de su tribu como médicos u otros empleos semejantes. Estos espíritus elementales que animan a los cuerpos de pecado de los indios también actúan como espíritus de control de los mediums y habiendo alcanzado poder sobre un medium durante su vida, cuando éste muere, estos espíritus de control elementales le expulsan de los vehículos que contienen la experiencia de la vida y como consecuencia de ello este espíritu puede atrasarse en su evolución durante edades sin cuento, porque no hay poder que pueda obligar a los mencionados elementales a abandonar su presa una vez que han ganado control sobre un cuerpo. Por lo tanto, aunque la mediunidad no pueda producir efectos malos visibles en el curso de una vida, existe un marcado y gran peligro a la muerte de la persona que permite que su cuerpo sea posesionado por un algo externo. Elixir de vida, Elixir Vitae. Bebida mágica que los alquimistas consideraban constituida por la piedra filosofal disuelta en agua mercurial. Le atribuían la propiedad de curar todas las enfermedades y alargar la vida. Sería largo enumerar los métodos preconizados desde la antigüedad para prolongar la juventud y la vida humanas. Fue uno de los sueños de los alquimistas en estrecha relación con la piedra filosofal y la transmutación de bajos metales en oro. En la literatura esotérica se menciona que el secreto de la longevidad, por lo menos hasta los 200 años, se hallaría en la correcta asimilación de la energía solar por el cuerpo vital, siendo otros factores de suma importancia la alimentación natural, la pureza de vida y la fuerza de voluntad del individuo, ya que se ha comprobado que generalmente nos morimos, salvo accidente o enfermedad crónica, cuando nuestra voluntad deja de ser bastante fuerte para hacernos vivir. Elohim. Además de las jerarquías creadoras que trabajaron voluntariamente en nuestra evolución, hay otras 7 que pertenecen a nuestra evolución y cooperan con Dios en la formación del universo. En el primer capítulo del Génesis se llama a esas jerarquías Elohim. Ese nombre significa una hueste de seres dobles o bisexuales. Embajadores planetarios. Son los representantes en la tierra de los grandes ángeles planetarios. Sus nombres son los siguientes: Miguel, embajador del Sol; Gabriel, de la Luna; Rafael, de Mercurio; Anael, de Venus; Samael, de Marte; Zachael, de Júpiter; Casiel, de Saturno; Turiel, de Urano. La Luna es nuestro satélite y no está en la misma situación que los demás planetas, por eso Gabriel es un ángel, mientras los embajadores de los otros planetas son todos arcángeles. Encarnar. Revestir de un cuerpo de carne una sustancia espiritual, idea, etc., dícese especialmente del acto de haber tomado carne humana el Verbo Divino. Enfermedad.
La enfermedad es una manifestación de la ignorancia, el único pecado, y la curación es una demostración del conocimiento aplicado, que es la única salvación. Cuando un vidente examina a alguien que está por caer enfermo, encuentra que su cuerpo vital se está haciendo más tenue, y cuando éste ha alcanzado un determinado punto de sutilidad en el que ya no le es posible soportar al cuerpo físico, entonces este último comienza a sentir los síntomas de lo que llamamos enfermedad. Por el contrario, algún tiempo antes de que comprobemos el restablecimiento físico, el cuerpo vital empieza a adquirir más densidad, periodo el cual marca el comienzo de la convalecencia. Muchas personas que tuvieron una idea equivocada de las cosas en su vida anterior, se deleitaron en desacreditar a la rectitud y faltar a la verdad, y ejercitaron la astucia, egoísmo exagerado y desconsideración por el bienestar de los demás. Se hallan impelidos en el segundo cielo a ver las cosas también de modo oblicuo, puesto que este es su habitual modo de pensar. Así pues, el arquetipo construido por ellos encarnará líneas de error y falsedad, y consecuentemente, cuando el cuerpo se ha llevado a renacer, contendrá debilidad en diversos órganos, sino en la organización de todo el cuerpo. Los cuerpos debilitados, las enfermedades que vemos en torno nuestro, han sido causadas por siglos de abuso, y hasta que aprendamos a subyugar nuestras pasiones no podrá haber salud verdadera en la raza humana. Hemos nacido de padres que creían bueno gratificar sus pasiones en cualquier momento. En consecuencia, sufrimos por ello ahora, y debido a nuestra actitud respecto a la cuestión sexual, la mayoría de nosotros estamos actualmente echando las mismas enfermedades sobre nuestros hijos. De esta manera los pecados de los padres caen sobre los hijos de generación en generación, y seguirán produciendo tristezas y sufrimientos hasta que comprendemos que cada niño tiene derecho a nacer en buen estado, así como a recibir los debidos cuidados y estar en las necesarias condiciones físicas durante el periodo de la vida antenatal. Enseñanzas de un iniciado, por Max Endel. Este volumen abarca los mensajes que envió el autor en sus cartas mensuales a los estudiantes, siempre plenos de conocimientos trascendentes. Luz mística sobre la Primera Guerra Mundial, es el título de 4 significativos capítulos, en los cuales se exponen la causa de los conflictos del mundo y la parte que representan los directores invisibles de la evolución. Se refiere también el libro a los siguientes temas: el signo del maestro, que es un trabajo espiritual; la muerte del alma, condenación y salvación eterna; la responsabilidad del conocimiento, el método científico de desarrollo espiritual, Título original: Teachings of an Initiate, L.N. Fowler & Co., London, traducido al español y editado por la librería Sintes, Barcelona, y editorial Quiersana, Buenos Aires. Eones. El tiempo, la eternidad, seres celestiales o emanaciones procedentes de la divinidad. Entre los gnósticos los eones eran espíritu, estelares, genios y ángeles. Efigénesis. Es la actividad original creadora del espíritu, es la palanca que con la mente como apoyo logra que la involución se haga evolución, la cualidad de genio que el ser evolucionante debe cultivar para convertirse en Dios. El libre albedrío que supone la elección entre dos cursos de acción.
Existe una gran tendencia a pensar que todo lo que ahora existe es el resultado de algo que existió previamente, pero si fuera este el caso no habría margen para esfuerzos nuevos y originales que evocaran nuevas causas. La cadena de causas y efectos no es una repetición monótona. Hay un influjo continuo de causas nuevas y originales. Esta es la base real de la evolución, la única cosa que le da significado y la que la invierte en algo más que un simple desdoblamiento o desarrollo de cualidades latentes. Esto es epigénesis, el libre albedrío que supone la elección entre dos cursos de acción. Este es el importante factor que solo puede explicar el sistema al que pertenecemos de una manera satisfactoria. La forma fue construida por evolución, el espíritu la construyó y entró en ella por involución, pero el medio para inventar los mejoramientos cero perfeccionamientos es epigénesis. El padre y la madre dan la sustancia de sus segundos cuerpos para construir el cuerpo del niño, pero, especialmente en las razas superiores, la epigénesis hace posible se agregue algo, lo que hace al niño diferente de sus padres. Cuando la epigénesis no actúa o se hace inactiva en el individuo, la familia, la nación o la raza, cesa la evolución y comienza la degeneración. Durante toda la vida la cualidad que los Rosacruces llaman epigénesis está en actividad. Esta cualidad es el poder de poner en acción a un número limitado de causas nuevas, las cuales no están determinadas ni impuestas a nosotros por nuestros actos del pasado. Si estuviéramos totalmente sujetos al pasado o incapaces de generar nuevas causas, nos sería imposible desarrollar poder creador original alguno, ni habría libre albedrío. Aquí viene a ayudarnos la facultad espiritual de epigénesis, capacitándonos, si así es nuestra voluntad, para abrirnos el paso hacia esferas de poder y actividad provechosa todavía mayores. Época polar. En la evolución de nuestra Tierra se ha denominado así a un periodo de tiempo en el cual comenzó la evolución humana y que estaba confinada en la región polar del Sol. Nuestra Tierra era todavía parte del Sol y se encontraba en estado ígneo, es decir, las sustancias que ahora componen nuestro mundo estaban en fusión y la atmósfera era gaseosa. De esta sustancia sutil, química, del Sol, construyó el hombre su primer cuerpo mineral, ayudado por los señores de la forma. Época hiperbórea. Se denomina así al periodo de tiempo que sucedió a la época polar y a cuyo fin la Tierra fue diferenciada y arrojada y comenzó a girar alrededor del Sol. Durante la época hiperbórea el hombre atravesó el estado vegetal, pues tenía entonces un cuerpo denso y uno vital y una conciencia semejante a la del sueño sin ensueños. Durante la primera parte de la época hiperbórea, mientras la Tierra estaba todavía unida al Sol, las fuerzas solares suministraban al hombre el sustento que necesitaba e inconscientemente éste irradiaba el exceso fiera de sí mismo con el propósito de propagarse. Al finalizar la época hiperbórea, la parte que ahora es la Tierra fue arrojada del Sol y comenzó a girar en torno del cuerpo de su padre, siguiendo una órbita un tanto distinta de la que ahora sigue. Poco después fueron arrojados Venus y Mercurio. En ese tiempo, en la época hiperbórea, el cuerpo del hombre era un enorme saco gaseoso, flotando sobre la tierra iridescente, y arrojaba de sí esporos parecidos a los de los vegetales, que crecían y eran aprovechados por otras entidades nacientes. En aquel entonces el hombre era bisexual, hermafrodita. Época lemúrica.
En este lapso actuaron sobre el hombre varias jerarquías como arcángeles, señores de la mente y de la forma que le ayudaron marcando el nacimiento de la individualidad. La época lemúrica queda descrita en la Biblia como la obra del día quinto. Como esta época es la tercera, es en cierto sentido una recapitulación del periodo lunar, y en la narración bíblica encontramos descritas las condiciones que existieron en el periodo lunar: agua, neblina ardiente y las primeras tentativas de movimiento y respiración vital. En la tercera, o época lemúrica, el hombre tuvo su cuerpo de deseos y estaba constituido análogamente al animal, un hombre animal. La atmósfera de la Lemuria era muy densa, un tanto parecida a la niebla ígnea del periodo lunar. La corteza terrestre entonces comenzaba a adquirir dureza y solidez en algunas partes, mientras que en otras todavía estaba en fusión, y entre esas islas de corteza dura había un mar de agua en ebullición. Erupciones volcánicas y cataclismos marcaron el tiempo en el que fuegos ardientes luchaban contra la formación de la corteza que los rodeaba y que los iba aprisionando. Sobre las partes más duras y relativamente enfriadas vivió el hombre rodeado por bosques gigantescos y por animales de enorme tamaño. Las formas de los animales y hombres eran todavía muy plásticas. El esqueleto ya se había formado, pero el hombre tenía gran poder para modificar o modelar la carne de su cuerpo y la de los animales que lo rodeaban. Cuando, a mediados de la época lemúrica, se efectuó la separación de los sexos, el ego comenzó a obrar ligeramente en su cuerpo denso, creando órganos internos. El hombre no tenía en aquel entonces la plena conciencia de vigilia que hoy posee, pero por medio de la mitad de la fuerza sexual, construyó el cerebro para la expresión de su pensamiento. Estaba más despierto en el mundo espiritual que en el físico, apenas podía ver su cuerpo y estaba inconsciente del acto de la propagación. No había ni dolor ni perturbación alguna relacionada con el parto, ni se enteraba de la pérdida de su cuerpo denso al morir, o de su nueva instalación en otro cuerpo denso al renacer. Época Atlante. La antigua Atlántida difería de nuestro mundo actual en muchas cosas, pero su mayor diferencia se encontraba en la constitución de su atmósfera y del agua de aquella época. De la parte austral del planeta venía el aliento ardiente de los volcanes, que se encontraban aún muy activos. Del norte llegaban los bloques de hielo de la región boreal. El continente Atlante era el punto donde se juntaban esas dos corrientes y, por consiguiente, su atmósfera estaba siempre sobrecargada de una neblina espesa y pesada. El agua no era tan densa como ahora, pues contenía una proporción mayor de aire. Había, además, mucha agua en suspensión en la pesada y nebulosa atmósfera de la Atlántida. A través de esa atmósfera nunca brillaba el sol con claridad. Aparecía como rodeado de una aura de luz vaga, como sucede con los faroles de las calles en tiempos de neblina, y las líneas de los objetos distantes se veían borrosas e inciertas. El hombre se guiaba más por su percepción interna que por su visión externa. Tenía el hombre entonces cabeza, pero casi nada de frente, comparados con nuestra humanidad eran gigantes, sus brazos y piernas eran mucho más largos, proporcionalmente a su cuerpo, que los nuestros. En vez de caminar marchaban a saltitos, semejantes a los del canguro.
En la época Atlante se desarrollaron las siguientes 7 razas: los Moals formaron la 1a raza, los Tlavatlis formaron la 2a raza, los Toltecas formaron la 3a raza, los Turanios formaron la 4a raza, los Semitas formaron la 5a raza, los Acadios formaron la 6a raza, los Mongoles formaron la 7a raza. Conforme las pesadas neblinas de la Atlántida se condensaban más y más, la creciente cantidad de agua fue inundando gradualmente ese continente, destruyendo la mayor parte de la población y las evidencias de su civilización. Pero un gran número se salvó del continente que se sumergía bajo las inundaciones y ganaron la Europa. Las razas mongólicas son las descendientes de esos. Los negros y las razas salvajes de pelo, los últimos remanentes de los lémures. Época Haya. Se denomina así porque fue el periodo de tiempo en el cual nació la raza Haya en el Asia Central, descendiente de los semitas, la cual perfeccionó la mente y la razón y a la que pertenecemos. En la época presente, la quinta o Haya, el hombre conoció el uso del fuego y de otras fuerzas, se le ocultó intencionalmente, a fin de que pudiera emplearlo libremente para los más elevados propósitos de su propio desenvolvimiento. Por lo tanto, tenemos en la actual época 2 clases, la una que mira a la tierra y al hombre como siendo de origen divino, la otra que ve todas las cosas desde un punto de vista puramente utilitario. Los más avanzados de nuestra humanidad obtuvieron al principio de la época Haya las iniciaciones superiores para que pudieran ocupar el lugar de los mensajeros de Dios, o sea los señores de Venus. Tales iniciados humanos fueron desde ese tiempo los únicos mediadores entre el hombre y Dios. Aunque no aparezcan públicamente ni muestren signos o maravillas, son, sin embargo, los guías y maestros. El hombre quedó en completa libertad de buscarlos o no, según deseara. Los nombres de la raza que han aparecido sobre la tierra durante la quinta época hasta ahora, son los siguientes: 1. La Haya, que fue hacia el sur de la India. 2. La Babilonio, Asirio, Caldea. 3. La perso, greco, latina. 4. La céltica. 5. La teutónico, anglo, sajona. 2 razas más se desarrollarán en nuestra época actual, siendo una de ellas la eslava. Cuando, en el transcurso de unos cuantos centenares de años, el Sol, debido a la precesión de los equinoccios, haya entrado en el signo de Acuario, el pueblo ruso y las razas eslavas en general, alcanzarán un grado de desarrollo espiritual que los llevará mucho más allá de su condición actual. De los eslavos descenderá un pueblo que formará la última de las 7 razas de la época Haya, y del pueblo de los Estados Unidos descenderá la última de todas las razas de este esquema evolutivo, que comenzará su curso al principio de la sexta época. Escuela de misterios. Los ideales que deben desarrollarse en una raza siempre se enseñan primeramente en una escuela de misterios a los más avanzados entre la humanidad. En estas escuelas no se enseña un ideal hoy para ser olvidado mañana. Estos ideales se inculcan dentro del ser de los discípulos de tal manera que se convierten en parte de su vida y más tarde, estos mismos discípulos son los guías y maestros de las distintas razas y dirigen su futuro desarrollo. Todo trabajo evolucionario se hace de este modo. Se plantean y enseñan sus fases elevadas en dichas escuelas, y cuando las masas están preparadas, entonces se les imparten esas enseñanzas.
Todas las escuelas esotéricas son divisibles en 7, como son los rayos de vida, los espíritus virginales. Cada escuela u orden pertenece a uno de estos 7 rayos, al igual que cada unidad de la humanidad. La escuela de misterios es coloreada por la penetrante influencia del fuego del Padre, la estrella Padre causa de su origen. Debe entenderse que como el fuego del Padre no se revela sino hasta la última iniciación, la naturaleza básica de la escuela de misterios no se puede dar a conocer públicamente por estar dominada por las influencias planetarias de su fuente de origen. Esenios. Secta judía, la tercera que existía en Palestina, además de las 2 mencionadas en el Antiguo Testamento, los fariseos y los saduceos, célebre por su santidad y cuyos miembros vivían en comunidad llevando una vida contemplativa. Esenio deriva de la palabra hebrea, asa, helenizada, y que significa sanador. La hermandad esenia es principalmente conocida debido a que se le atribuye conexión con el Cristo y su misión, pues se dice que Jesús fue preparado para su obra por esta fraternidad. Los esenios eran devotos ascetas, admitiéndose a las personas en sus filas después de un estricto noviciado. Todas las necesidades eran atendidas y disfrutadas en común, y tenían sus centros o colegios cerca del Mar Muerto, en Egipto, Siria y otros lugares de Oriente. Esotérico. Secreto, interno, es lo que se oculta a la mayoría y se revela solo a los iniciados en contraposición con exotérico, público o externo. Esoterismo. Sinónimo de ocultismo, refiriéndose a los conocimientos trascendentes, internos y secretos que no son aún reconocidos completamente por la ciencia o filosofía oficial y no son tampoco del dominio público. Espíritu de raza. Como individuos, estamos agrupados en familias, tribus, razas y naciones, y además de nuestro destino individual estamos ligados por los destinos de familia y de nación, porque estamos bajo la guarda de los ángeles y arcángeles que actúan como espíritus de familia y de raza respectivamente. Son estos grandes espíritus los que imprimen en nuestros átomos simientes las formas y expresiones raciales del cuerpo físico. También plantan los cariños y odios nacionales en los átomos simientes de nuestros vehículos más finos, porque el espíritu de raza está flotando como una nube por encima del país habitado por sus pupilos, y estos extraen toda la materia para sus cuerpos superiores de esta atmósfera. Es este espíritu de raza el que les inculca el amor u odio hacia otras naciones, determinando así las relaciones de desconfianza y adversidad entre algunas naciones y la simpatía y buena fe entre otras. Las diferentes clases de espíritus de raza guiaron a sus pueblos a los varios climas y diversas partes de la tierra. El clarividente ve al espíritu de la tribu como una nube que envuelve y compenetra toda la atmósfera de la tierra, habitada por el pueblo que está bajo su dominio. De esta suerte se producen los diferentes pueblos y naciones. El patriotismo es uno de los sentimientos emanados de ellos. Cuando el espíritu de raza entró en los cuerpos humanos del ego individualizado, comenzó a ejercer un ligero dominio sobre sus vehículos. Cada entidad humana se fue haciendo más y más consciente de ser una entidad separada y distinta de cualquier otro hombre. Los espíritus de raza existen aún y trabajan con el hombre, pero cuanto más avanzada es una nación, más libertad tiene el individuo.
En los países en los que el pueblo está más atrasado, el espíritu de Riza es más fuerte. Cuanto más en armonía está el hombre con la ley del amor, cuanto más elevados son sus ideales, más se liberta a sí mismo del espíritu de raza. El patriotismo, si bien es bueno en sí mismo, es una cadena del espíritu de raza. El ideal de la fraternidad universal, que no se identifica con ningún país ni raza, es el único camino que conduce a la emancipación. Espíritu grupo. Espíritu colectivo de cada especie animal, no individualizada aún, que funciona en los mundos espirituales y desde donde envía a los animales las sugestiones para su actuación en el plano físico. Luego cuando un animal muere, habiendo adquirido inconscientemente cierta experiencia en la tierra, la asimila el espíritu grupo al que pertenece. Que nosotros llamamos instintos son en realidad los dictados de los espíritus grupo que gobiernan los miembros separados de cada especie telepáticamente, por así decir. Los antiguos egipcios conocían estos espíritus grupo de los animales y dibujaron muchos de ellos sobre los templos y tumbas. Tales figuras con un cuerpo humano y una cabeza animal viven realmente en el mundo del deseo, y el clarividente ejercitado cuando funciona en dicho mundo, puede comunicarse con ellos y encuentra que son mucho más inteligentes que un porcentaje de seres humanos, al observar la maravillosa inteligencia que despliegan al dirigir a los animales que no son más que sus cuerpos físicos. Espíritus planetarios. 7 espíritus de carácter triple que proceden de Dios y tienen a su cargo la evolución de la vida en cada uno de los 7 planetas de nuestro sistema solar. Espíritu triple. El hombre es un triple espíritu que posee una mente, gobernando con ella un triple cuerpo que emanó de sí mismo para adquirir experiencia. Este triple cuerpo se transforma en una triple alma, de la cual se nutre, elevándose así de la impotencia a la omnipotencia. El Espíritu Divino emanó de sí el cuerpo denso extrayendo como fruto el alma consciente. El Espíritu de vida emanó de sí el cuerpo vital extrayendo como fruto el alma intelectual. El espíritu humano emanó de sí el cuerpo de deseos extrayendo como fruto el alma emocional. El triple espíritu echó una triple sombra sobre el reino de la materia, y de este modo el cuerpo denso fue evolucionando como contrapartida del espíritu divino, el cuerpo vital como réplica del espíritu de vida, y el cuerpo de deseos como imagen del espíritu humano. Finalmente, y lo más importante de todo, se formó el eslabón de la mente como enlace entre el triple espíritu y su triple cuerpo. Esto fue el comienzo de la conciencia individual, y marca el punto donde acaba la involución del espíritu en la materia y donde empieza el proceso evolutivo por el cual el espíritu es extraído de la materia. La involución significa la cristalización del espíritu en distintos cuerpos, pero la evolución de espíritus virginales. Al principio de la manifestación, Dios diferenció dentro de sí mismo a estos espíritus, chispas de una misma llama que se expanden convirtiéndose primero en hombres y luego en dioses. Aunque de origen divino estos espíritus no disponen de la conciencia del yo, el poder anímico y la mente creadora, atributos que adquieren durante la evolución. Estigmas.
los estigmas o marcas del cristiano, representados similarmente en el místico y el ocultista, son aquellos producidas en el cuerpo físico por medio de la crucifixión en las palmas de las manos, los arcos de los pies y en la cabeza, localizados en la misma relativa posición uno con otros, al igual que las puntas de una estrella de 5 puntas. Los estigmas del místico cristiano se desarrollan por medio de la constante contemplación e imitación de Cristo en todas las cosas. Comprenden no solamente las heridas en las manos, pies y costado, sino también las marcas de los latigazos y de la corona de espinas. Éter químico. Este éter es a la vez positivo y negativo en sus manifestaciones. Las fuerzas que producen la asimilación y excreción trabajan por medio de esta clase de éter, lo que vemos manifestarse en los reinos vegetal, animal y humano. La asimilación se efectúa por medio de fuerzas que trabajan sobre el polo positivo del éter químico atrayendo los elementos necesarios y modelándolos en formas apropiadas. La excreción se efectúa por fuerzas que obran sobre el polo negativo del éter químico, las mismas que expelen del cuerpo los materiales que encierra el alimento y que no sirven para el uso de aquel. El éter químico es además el conductor de las fuerzas químicas que producen la formación de cristales, manifestándose como atracciones y repulsiones de los átomos. El éter químico es el único activo en los elementos químicos minerales en estado nativo. Éter de vida. El éter de vida es el conductor de las fuerzas que tienen por objeto el mantenimiento de la especie, la fuerza de propagación. El éter de vida tiene su polo un positivo y negativo. Las fuerzas que trabajan sobre el polo positivo 110,1 las que actúan en la hembra durante el periodo de gestación, capacitándola así para efectuar el trabajo positivo y activo de crear un nuevo ser. Por otro lado, las fuerzas que trabajan sobre el polo negativo del éter de vida, capacitan al macho para crear el semen. Las fuerzas que elaboran sobre el polo positivo del éter de vida producen plantas, animales y seres humanos machos, mientras que las fuerzas que se expresan sobre el polo negativo generan hembras. El éter de vida está activo en los vegetales, animales y en el hombre. Éter luminoso. El éter luminoso es un agente positivo-negativo y las fuerzas que obran sobre su polo positivo son las que producen el calor, el movimiento y la circulación de la sangre en los animales y en el hombre, y la savia en los vegetales. Por intermedio de dicho éter se deposita la verde clorofila en las hojas, coloreándose también por él las flores, los animales y el hombre. Las fuerzas que obran sobre el polo negativo del éter luminoso, son las que operan a través de los sentidos, manifestándose como funciones pasivas de visión, oído, tacto, olfato y gusto. Las fuerzas del éter luminoso están parcialmente activas en los vegetales, y plenamente activas en los animales y el hombre. Éter reflector. Es el agente por medio del cual el pensamiento impresiona al cerebro humano, aparte de que todo acontecimiento deja un registro en esta sutil sustancia. El éter reflector es la sustancia de la más elevada región del mundo físico y allí se pueden encontrar las imágenes o recuerdos de todo lo que ha sido en el mundo físico. Todo acontecimiento deja tras sí un recuerdo indeleble en ese éter reflector.
Estos recuerdos o imágenes no son sino reflejos de la memoria de la naturaleza, la que se encuentra en un reino mucho más elevado y en el que esos recuerdos son permanentes, claros y definidos. Está íntimamente relacionado con la cuarta subdivisión del mundo del pensamiento, que es la más elevada de las cuatro subdivisiones contenidas en la región del pensamiento concreto y la patria de la mente humana. Este éter es uno de los más importantes dominios de la naturaleza, es el medio de ingreso mediante el cual el ego manipula el cerebro y el sistema nervioso y gobierna su cuerpo denso, y en el éter reflector es donde el ego imprime los recuerdos de sus experiencias que llamamos memoria. Eternidad. La inteligente comprensión de la palabra eterno depende de la derivación de esta palabra. En la Biblia griega encontramos la palabra aionian. Si abrimos un diccionario veremos que esta palabra significa época de duración de un periodo indefinido de tiempo. La palabra eterno se emplea a menudo figuradamente en el lenguaje vulgar para indicar una cosa de larga duración y cuyo término no se prevé, aunque se sepa perfectamente que ese término existe. Decimos, por ejemplo, los hielos eternos de las altas montañas, de los polos, aunque sabemos por una parte que el mundo físico puede tener un fin y por otra que el estado de esas regiones puede cambiar por la dilocación normal del eje o por un cataclismo. La palabra eterno en este caso no quiere decir perpetua hasta el infinito. Evangelios. La palabra española evangelio deriva de la griega evangelion, y significa, buena nueva, anuncio de que había llegado el Mesías. Los cuatro evangelios son sobrevivientes de un número mucho mayor de libros, evangelios apócrifos, que circularon entre los cristianos durante los 2 primeros siglos. Fueron escritos en griego popular sin perfección literaria, pero que por su naturalidad y fuerza muchas traducciones han realzado. San Marcos, la crítica en general da la prioridad a este evangelio, al datarlo entre los años 65 y 70, y se cree que puede haber sido la obra original del propio San Marcos. Según Schweitzer, el Evangelio de San Marcos es, en lo fundamental, historia auténtica. San Mateo, la tradición ortodoxa ponía en primer lugar este Evangelio. Se dice que fue escrito originalmente en hebreo, es decir en arameo, pero a nosotros solo ha llegado en griego. La crítica se inclina a atribuirlo a un discípulo de San Mateo y se acepta una fecha tan antigua como 85-90 DC. Se concede mucha importancia en este evangelio a los milagros y a demostrar que muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Es el más conmovedor de los cuatro, una Schweitzer, Test of the Historical Jesus. San Lucas, se estima compuesto en la última década del siglo I y parece ser su finalidad la controversión no de judíos sino de gentiles. Al igual que San Mateo toma mucho de San Marcos. De los 661 versículos del texto de San Marcos, más de 600 aparecen reproducidos en San Mateo y 350 en San Lucas, en su mayoría literalmente. Renan opinaba que este era el libro más hermoso que jamás se había escrito, probablemente por esa elaborado por San Lucas con cierto arte literario. San Juan, este evangelio no pretende ser una biografía de Jesús, es una presentación de Cristo, como el Logos o Verbo divino, creador del cosmos y redentor de la humanidad. La obra es de un carácter semi-gnóstico y juegan importante papel las ideas metafísicas.
Algunos eruditos cristianos ponen en duda que fuese escrito por el apóstol San Juan. Se sitúa a este cuarto evangelio con fecha cercana al final del siglo I. La tradición parece asignar con acierto su paternidad al mismo autor de las epístolas de San Juan. En ellas se expresan las mismas ideas en el mismo estilo. Hay que comprender, hablando de los misterios cristianos, que los 4 evangelios no son solamente relatos de la vida de un solo individuo, escrito por 4 personas diferentes, sino que son símbolo de distintas iniciaciones, habiendo sido presentados de tal manera que solo aquellos que tienen el derecho de saber pueden descubrir el verdadero significado y comprender los hechos subyacentes. Así, igualmente, en el Antiguo Testamento encontramos grandes verdades ocultas que se transforman en lúcidas el día en que podemos mirar detrás del velo. Débase notar que los que originalmente escribieron la Biblia no intentaron dar la verdad de una manera que todo el que quisiera pusiera a leerla. Nada estaba tan lejos de su mente que escribir un libro abierto sobre Dios. Muchos pasajes están velados, otros deben entenderse al pie de la letra, y nadie que no posea la clave oculta puede descifrar las profundas verdades subyacentes en lo que muy a menudo aparentan ser feísimas vestiduras. Por otra parte, se considera a cada evangelio en el esoterismo cristiano como un aspecto de la profunda individualidad de Cristo, ya que una entidad tan extraordinaria no podía abarcarla a uno solo de sus discípulos y debía revelarse a cada cual según su desarrollo espiritual, estando por ello cada evangelio enfocado desde un ángulo de comprensión distinto, representándonos diversamente la naturaleza de manifestación del divino arquetipo Cristo Jesús, el iniciado más elevado de los genios solares. Así surge que se interpreta a Mateo y Lucas en sus evangelios como describiéndonos preferentemente al Maestro Jesús, a su naturaleza humana. El primero observándolo desde el punto de vista físico y sus relaciones atávicas con el pueblo de Israel. El segundo más emotivo, revelándonos la vida íntima del Maestro, relatándonos en conmovedoras descripciones el poder de su amor. Marcos y Juan nos sugieren en cambio su naturaleza espiritual. El primero mostrándonos su fuerza milagrosa de terapeuta, su grandiosa aura magnética. El segundo, metafísico por excelencia, nos revela el divino espíritu de Cristo, y aunque menos preciso y más abstracto que los otros evangelistas, oye el verbo interior que vibra en toda la vida del divino Maestro, proclamando la grandeza del espíritu. Evocación. Llamado individual o colectivo que se dirige desde lo más hondo del alma y con la concentración máxima del pensamiento, a una o varias entidades espirituales, para lograr un propósito determinado. Evolución. El periodo de existencia durante el cual el ser humano desarrolla su conciencia propia hasta convertirla en divina omnisciencia, se llama evolución. Conforme miramos en torno nuestro, observamos la lucha en la naturaleza por alcanzar la perfección, lenta pero persistentemente. No encontramos ningún proceso de creación súbita o de destrucción, pero encontramos por doquier la evolución. La evolución es la historia del progreso del espíritu en el tiempo. En todas partes, conforme miramos los variados fenómenos del universo, vemos que el sendero evolutivo es una espiral. Cada vuelta de la espiral es un ciclo.
Cada cielo se sumerge en el próximo, y las espiras son continuas, siendo cada ciclo el producto mejorado del precedente y el creador de los más desarrollados estados que le siguen. Por todas partes se encuentra la espiral. Hacia arriba adelante, para siempre. Estasis. Estado psicoespiritual, beatífico, de arrobamiento físico, que puede producir vislumbres de clarividencia. Exotérico. Común, accesible para la mayoría, lo contrario de esotérico. Letra F. Fama Fraternitatis Rosae Crucis. Título de un célebre manifiesto atribuido a Juan Valentín Andreae, que circuló por Alemania en forma de manuscrito hacia el año 1600 y que se publicó en Ratisbona en 1614. Es un relato alegórico de la vida de Christian Rosenkreuz dedicado a los sabios y hombres de Estado de Europa, que en su época levantó gran revuelo por mencionar la existencia de una misteriosa asociación denominada Fraternidad Orden Rosacruz. Este escrito fue traducido del francés al español por Carlos Nieto Gil, MFR, y publicado en el año 1926 por la librería Sintes, de Barcelona. Fatalidad. La fatalidad, tal como vulgarmente se la comprende, supone la decisión anticipada e irrevocable de todos los sucesos de la vida, cualquiera que sea su importancia. Si este fuese el orden de las cosas, el hombre sería una máquina sin voluntad. ¿De qué le serviría su inteligencia, puesto que estaría invariablemente dominado en todos sus actos por la fuerza del destino? Si semejante doctrina fuese verdadera, sería la destrucción de toda libertad moral, no existiría responsabilidad para el hombre, y por consiguiente, ni bien ni mal, ni crímenes, ni virtudes. Dios, soberanamente justo, no podría castigar a su criatura por faltas que no dependía de ella dejar de cometer, ni recompensarla por virtudes, cuyo mérito no le correspondería. Semejante ley le sería además la negación del progreso, porque el hombre que todo lo esperase de la suerte, nada intentaría para mejorar su posición, puesto que no sería ni de mejor ni de peor condición. Solo en lo que respecta a la muerte está el hombre sometido a un dominio absoluto de la inexorable ley de la fatalidad, porque no puede sustraerse al fallo que fija el término de su existencia, ni al género de muerte que debe interrumpir su curso. Fiat. El sonido es el factor primero en el proceso creativo por medio del cual el fiat creador se convierte en la actividad permanente que responde a los 12 grupos de jerarquías que forman el zodiaco. Filósofos del fuego. Denominación dada a los Rosacruces, filósofos herméticos y alquimistas de la Edad Media. Fos de Eindel, Augusta. Esoterista Rosacruz y astróloga, nació en 1864, murió en 1949. Residió durante casi 3 décadas y Crucian Fellowship de Oceanside, California y fue editora y colaboradora de Crucian Magazine. Escribió The Birth of Crucian Fellowship, Musical Seal Theme of Evolution, Astrology and Seductress Solans, traducciones. La astrología y las glándulas endógenas, ed. Kier, Buenos Aires, Evolution from Rosacrucian Standpoint, evolución desde el punto de vista Rosacruz. Espíritus apegados a la Tierra, ed. Lib. Sintes, Barcelona, 1931, t. En colaboración con su esposo, el ocultista Max Endel, fue autor de The Message of the Stars, el mensaje de las estrellas, ed. Lib.
Sintes, Barcelona, 1930, y Astrodiagnosis, Sintes, Barcelona, 1931 y el Kier, Buenos Aires. Fraternidad Universal. Las religiones eran pasos necesarios para la humanidad a fin de prepararse para el advenimiento de Cristo. El hombre debe primeramente cultivar un yo antes de que pueda ser realmente desinteresado y comprender el aspecto superior de la fraternidad universal, unidad de propósitos e intereses, de la que Cristo echó las primeras bases en su primera venida, y cuya fraternidad será una realidad tangible cuando Él vuelva. Cuando el principio fundamental de toda religión de raza es la separación, inculcando la investigación propia a expensas de otros hombres y naciones, es evidente que si ese principio se lleva a sus últimas conclusiones debe tener necesariamente una tendencia destructiva que finalmente frustraría la evolución, a menos que fuera sucedida por una religión más constructiva. Por lo tanto, las religiones separatistas del Espíritu Santo deben dar lugar a la unificante religión del Hijo, que es la religión cristiana. La ley debe hacer lugar al amor, y las razas y naciones separadas deben unirse en una fraternidad universal, con el Cristo como hermano mayor. Fuego. Según el esoterismo es la reflexión o representación más perfecta como sustancia divina de la llama una, ya que es vida y muerte, origen y fin de todo lo material. Los Rosacruces, los filósofos herméticos y otros, consideran al fuego como el símbolo más alto de la divinidad. Fuerza creadora. La división de los sexos se efectuó en un estado muy primitivo de la evolución humana, cuando el hombre no tenía todavía ni cerebro ni laringe. Una mitad de la fuerza creadora fue entonces dirigida hacia arriba con objeto de que esos dos órganos pudieran formarse. El cerebro se hizo para la evolución del pensamiento, con el cual crea el hombre en el mundo físico. La laringe también la hizo la fuerza sexual creadora, para que el hombre pudiera expresar sus pensamientos. La relación entre esos órganos y la fuerza que se expresa por los órganos creadores inferiores, se hará palpable si recordamos que el adolescente, que posee la fuerza creadora positiva, cambia de voz en la pubertad, esto es, cuando puede empezar a propagar su especie. Además, el hombre que abusa de su fuerza sexual se idiotiza, mientras que el pensador profundo que emplea casi toda su fuerza creadora en pensamientos, tiene poca o ninguna inclinación hacia las prácticas amorosas. Antes de esta división, el hombre, como algunas plantas actuales, era una unidad completa, creadora, capaz de perpetuar su especie sin ayuda de otro. Las facultades del pensamiento y del lenguaje se han comprado al precio de ese poder creador, pero ahora, esa mitad de la fuerza creadora, que se expresa a través del cerebro y de la laringe, puede emplearse para crear cosas del mundo, casas, barcos, ferrocarriles, aviones, etc. Diccionario Rosacruz de Max Endel continuará.